Continuamos pues con una serie de programas donde vamos a hacer análisis con los profesores acerca de la realidad que estamos viviendo los universitarios, pues en busca de esa unidad y convivencia que tanto exige tanto los 6.500, como lo decía el profesor Jesús, los 6.500 que votaron por Enrique Capriles y los 8.000 que votaron por el presidente. Hay una realidad, nos guste o no, el presidente de la República es Hugo Rafael Chávez Frías, entonces nosotros tenemos que ver de qué manera podemos estar en la mesa de diálogo en todos los sectores. Pero ese diálogo parte, en el caso que usted nombraba, profesor, de que todos tenemos que estar unidos, eso parte de unas elecciones. O sea, está bien que pidamos el presupuesto, pero también es necesario pedirle al gobierno nacional que haga elecciones y pedirle a las autoridades que se siente con el gobierno, que la comisión electoral de la universidad diga algo, porque el presidente de Efraín todavía no ha dicho absolutamente nada en cuanto a lo que es, en cuanto al reglamento. Es importante. Y eso se ha comenzado a decir, oye, porque también las autoridades hablan de democracia y han dicho que permanecer en el poder tanto tiempo sin la alternabilidad que todos queremos dentro de la universidad, se están creando los mismos vicios o se pueden, ojo, crear los mismos vicios de lo que estamos criticando. O sea, perpetuarnos en el poder donde se toman decisiones, no pensando en mayoría, sino en una minoría. ¿Cuál es la posición del gremio? Pedamos presupuesto, pero también la gente dice, ¿y por qué el gremio no pide elecciones? Sí, nosotros en relación al problema que está planteado y que viene reflejándose en los últimos años de una manera muy precisa, muy clara, porque en el pasado estas cosas de la gobernabilidad, de la alternabilidad, de los mecanismos dentro de la universidad para dirimir conflictos y los laxos desde el punto de vista electoral, bueno, se cumplían sin mayores inconvenientes. Es decir, se venían dando de manera paulatina lo relativo pues en los consejos de facultades, en los consejos de escuelas, sus representaciones, los decanatos, los decanos, las autoridades rectorales, mediante la ley que está vigente todavía, que es la ley promulgada en el 59, y que es verdad, tenemos una ley de hace 54 años. El contexto desde el punto de vista histórico, social, económico, inclusive científico, tecnológico, ha cambiado radicalmente. Bueno, y pasamos de tener 3 universidades a tener a casi 300 institutos de educación superior en todo el país. Pasamos de tener una matrícula de apenas 100.000 estudiantes universitarios en el 59 para tener ahora 2,5 millones. Es decir, estamos en una situación totalmente distinta. Pero ¿dónde comienza a enrarecerse y a complicarse el problema de la alternabilidad dentro de las universidades? Bueno, a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica de Educación, en particular el artículo 34, y sobre todo también con la Constitución vigente, el artículo 109 es muy claro. Entonces, ahí hay una situación que comienzan, pues, y que yo no me voy a perder en el campo de las disquisiciones jurídicas, porque el problema jurídico que lo resuelvan los juristas, pero hay un problema práctico, un problema pragmático, un problema político a lo interno de las universidades que viene magnificándose y que viene creando una situación de resquebrajamiento del orden interno de las universidades, porque antes dirimíamos, dilucidábamos y resolvíamos nuestros conflictos por la vía de una tarjeta y resolvíamos electoralmente los cambios que se venían dando en las universidades. Bueno, insistimos, desde los mecanismos electorales estudiantiles para sus representantes, sus federaciones de centro, hasta pasando por las representaciones de los profesores de los consejos de escuela hasta el consejo universitario y los decanos y las autoridades rectorales. Eso lo dirimíamos, lo resolvíamos mediante una fórmula elemental, inteligente, razonable, que es el voto. Nos poníamos de acuerdo y votaban. Y habían unos mecanismos que están contemplados en la ley, que inclusive la Constitución, el 109, la Constitución actual, que fue a referéndum en el 2007 y que ese artículo pretendió ser reformado y cuando se votó ese artículo quedó tal cual, pues el 109, bueno, con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación, el artículo 34 señala los mecanismos en los cuales debe actuarse ahora para escoger desde el punto de vista eleccionario las autoridades universitarias. Entonces allí comienza a presentarse un grave problema. Comienza entonces a mantenerse en los cargos
las actuales autoridades. No en esta universidad, en todas. En todas. Eso es bien aclararlo, es en todas las universidades donde se está pidiendo elecciones. Claro. Unos más que otros están, por favor, elecciones rápidas. En el caso de la Carabobo queremos realmente elecciones ya. Sí, no, es innegable. Nosotros no somos, nunca seremos proclives a mantener el mismo estatus. Yo creo que las cosas dentro de la universidad, que donde hay una policromía, donde hay mecanismos en los cuales hay una interacción ideológica, la búsqueda de la verdad no pasa por el oficialismo o por la oposición, no. La búsqueda de la verdad, la construcción de ella pasa por una integración de distintos sectores, actores inclusive, de canales ideológicos, posicionamientos desde el punto de vista universal. Ahora, ¿se han reunido ustedes en el caso de la Carabobo y en el caso de otras universidades, porque usted está muy trabajando, Lourdes, con FAPU y todo eso? ¿Se han reunido para hablar de cómo vamos a luchar con reglamentos, sin reglamentos? ¿Qué vamos a hacer? Y las cosas se han manejado de la siguiente manera. Por un lado, las autoridades rectorales de todas las universidades se han dirigido a la sala electoral y creo que ahora a la sala constitucional, porque el problema, pues, ellos lo manejan las autoridades y hay mucha gente que está en ese orden, en ese criterio de sostener la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación y de aplicar la ley vigente, que es la ley de universidades, y que eso implica pues unas características que están planteadas en la Constitución actual también, que es que los mecanismos eleccionarios en la universidad deben de regirse por la ley actual de universidad y que señala que votan un porcentaje de los egresados, un porcentaje de los estudiantes, un porcentaje de los profesores. El oficialismo, el gobierno, a través de su posición, de una posición de sectores de la vida universitaria, y hay otra posición, son posiciones que nosotros las llamamos, unos de principio, otros de posiciones principistas, otros de posiciones más políticas, pero que también uno no puede desconocer que esa es una ley que aprobó la Asamblea Nacional y que está señalando mecanismos de participación distintos hasta los que ahora se planteaban. Es decir, que el 34 de la Ley de Educación vigente dice que las elecciones deben darse en el marco de lo interno de las universidades, en el caso de las autoridades deben escogerse con participación de los sectores obreros, empleados, estudiantes y profesores. Eso es el planteamiento que hay. Entonces, eso mantiene dos posiciones encontradas. Ahora, ¿cómo buscar la media en medio de dos posiciones encontradas y que no, por lo que uno lee, no quieren ceder ninguna de las partes? ¿Cómo ver la media? Uno por quedarse del poder, dice mucho, y otro por estar en el poder. O sea, es una cosa así que ahora estamos entre la hora. ¿Cómo buscar esa media, ese diálogo necesario? Ahora en vista que estamos en diálogo, unidad, democracia, convivencia, alternabilidad. O sea, ¿cómo hacerlo? O sea, bueno, fíjate, te respondo con algo, con hechos muy prácticos. La semana pasada en el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela se generó una discusión muy interesante allí en relación a lo que estamos hablando. Y se convino, y estuvo de acuerdo inclusive el representante del ministro allí, de la ministro en el Consejo Universitario, que es el profesor Baldo Alessi, conjuntamente con posiciones allí de distintos sectores, de rediscutir, de volver a plantear la necesidad de la búsqueda de una solución a esta enojosa problemática que afecta y que está creando una situación anómala en el seno de las universidades y que resquebraja el orden, que resquebraja la paz académica y la gobernabilidad misma está en un momento en entredicho, porque la sala electoral ha señalado a través de dictámenes problemas para la gobernabilidad en lo interno en los consejos universitarios. Hay medidas precautelativas inclusive. Yo quería poner unos ejemplos como en la otra parte perfectamente, que son tangibles y que tienen que ver con esta salida a la problemática. Nosotros esperamos que también el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo y la representante del ministro, la profesora Lilian Ortiz, pues te ponga como su representante en la central, que está discutiendo con todos los sectores lo que es las elecciones ya, y no nada más que la agenda se la dé la rectora o en su caso el secretario de la Universidad de Carabobo, el profesor Pablo Aure. En la otra parte del programa continuamos con el presidente de la